Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos. El Señor les bendiga una vez más grandemente esta mañana, dándole gracias al Señor por permitirnos traer una vez más el estudio de la palabra del Señor. Y hemos estado estudiando la carta a los romanos y hoy nos toca estudiar el capítulo número 7. El título de la lección de esta mañana: Libres por la gracia. Y el texto clave que tenemos para aprenderlo es Romanos capítulo 7 y el verso número 15. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo estaba hablando aquí, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos a dar gracias al Señor para que nos guíe su Espíritu Santo esta mañana en este estudio y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos, Señor, esta mañana este gozo, esta alegría, esta oportunidad preciosa de poder estudiar tu palabra, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo ponga las palabras, Señor, en mi boca para que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, y podamos sentir ese río de agua viva que corra por nosotros, que es, Señor, lo que pasa cuando nosotros estudiamos tu santa palabra. Guíanos, Señor, y que sea para honra y gloria de tu nombre todo lo que hagamos. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, ya vimos el resultado de la justificación en el capítulo 5, muertos al pecado en el capítulo 6, y ahora libres en la gracia en este capítulo 7. ¿Libres en la gracia de qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 7, el apóstol Pablo continúa hablándonos de la libertad del pecado con la cual Cristo nos libertó en este momento con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 7 y el verso número 6, pero ahora, dice la palabra del Señor, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor. Cristo, hemos aprendido, ¿verdad? Cristo nos justificó. Ahora fuimos hechos muertos al pecado porque vivimos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y ahora aquí en Romanos la palabra dice que nosotros fuimos muertos por aquella. ¿Quién es aquella? La ley, ¿verdad? En la que estaban sujetos. Recordemos que Pablo estaba hablándole en este momento también tanto a los gentiles como a los judíos. Porque dice entonces la segunda parte: de modo que sirvamos ahora a quienes todos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estimados hermanos, nosotros nunca estuvimos, ni estamos, ni estaremos bajo la ley. Esto porque nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Además, no debemos de olvidar que la ley era para el pueblo de Israel exclusivamente y nunca lo fue para los gentiles. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro acerca de esto. Entonces, recordemos que Dios escribió la ley, se la entregó a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés la pusiera en obra, para que Moisés la dijera al pueblo, para que la pusiera, para que el pueblo la pudiera cumplir. Esto era ¿cuál pueblo? Su pueblo Israel. Por eso es inconcebible que hoy en día existan líderes religiosos, líderes de iglesias, obligando a sus feligreses a practicar cosas que son de la ley. O sea, haciendo una mezcla de la ley y la gracia, ignorando que quien quiere practicar la ley tiene que cumplirla toda. Entonces encontramos líderes religiosos en las iglesias, en muchas iglesias, haciendo una mezcla
de la ley y la gracia, y unas cosas de la ley sí, otras no, otras aplican la gracia y otras y están en eso, y entonces están obligando a los oyentes, hermanos, a practicar cosas que según la palabra del Señor, para nosotros ahora ya no tienen validez. Recordemos que en el pueblo antiguo, ¿verdad? En el pueblo de Israel, nadie fue capaz de cumplir la ley. Por eso era que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo y de él mismo. Entonces, esto no puede ser, hermanos. O sea, no puede ser que se esté enseñando a los hermanos una parte de la ley y otra parte de la gracia. No. Veamos lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 2 y el verso número 10. Dice así la palabra del Señor: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Ahora, lo que el apóstol decía es que cualquiera que la cumpla, pero nadie la pudo cumplir. Nadie, solo Cristo Jesús cumplió toda la ley, Él vino a cumplirla. Entonces dice que si yo trato de cumplir toda la ley, pero fallo en uno de solo mandato, en una sola cosa, en un detalle, me hago culpable de haber fallado en todo lo demás. Por eso es que no es posible que haya líderes religiosos enseñando esto, mis hermanos. Y esto que no puede ser, porque el único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Veamos un caso claro de esto que les he hablado y cuál es la posición bíblica, y que tuvo un gran revuelo entre los hermanos. O sea, esto que pasó, hermanos, tuvo un gran revuelo entre los hermanos. Así que cuando yo les hablo de cuál es la posición bíblica, es que todo lo que yo les enseñe, hermanos, va a tener un respaldo bíblico. Para que no digan, sí, pero es que lo dice él. Pero yo no lo encuentro. No, hermano, lo que yo diga, usted lo va a encontrar en la palabra del Señor, porque va a estar basado en la palabra del Señor. Yo me sustentaré en lo que digo con la palabra del Señor. Y quizás algunas veces no va a gustar a algunos hermanos, pero es la palabra de Dios y tendrá que ser enseñada y tendrá que ser predicada como Dios quiere que sea enseñada y predicada, nos guste a nosotros o no nos guste, hermanos. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, en el capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 al verso número 20. Voy a leer para ustedes, hermanos. Ustedes continúan leyendo en sus Biblias, que supongo que las tienen ahí, ¿verdad?, cerca de ustedes. Dice Hechos 15, del 1 al 20. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, están dando testimonio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vean que aquí de una vez se confirma, ¿verdad?, que la ley no podía ser cumplida por ningún hombre, hermanos, que ni nuestros padres ni nosotros la hemos podido llevar. ¿Quién estaba hablando? Pedro, un discípulo del Señor. Antes dice, creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, el verso número 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando estos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto, oigan hermano, atención a la palabra, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Verso número 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bien, hermanos, ¿dónde está la profecía de la cual Jacobo les habló a los que estaban en ese momento reunidos tratando esta situación? Leamos la palabra en Amós, capítulo 9, verso 11 y 12. Para que vean ustedes, hermanos. Amós 9, 11 y 12. Dice la palabra, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Recordemos, hermanos, que Jacobo estaba también parafraseando lo que la profecía decía. No le iba a decir, ¿verdad?, así como estaba, sino que él estaba enseñándoles y él estaba utilizando palabras que fueran más entendibles para los oyentes y que fueran mejor entendidas para que ellos comprendieran qué era en realidad lo que se le estaba diciendo. Veamos algo importante, hermanos. Estos que venían de Judea, número 1, y también del trabajo incesante de Satanás para detener la predicación de la palabra del Señor. ¿Saben lo que dice la palabra ahí? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Recordemos esos algunos, dice la palabra que eran algunos de la secta de los fariseos que habían creído. O sea, habían creído, pero todavía guardaban las cosas de la ley en ellos. O sea, habían creído, pero todavía no habían entendido que ahora ellos iban a tener que moverse y vivir por la gracia de Dios y ya no bajo los rudimentos de la ley. Por eso entonces estaban enseñando a los gentiles que se convertían, ¿a qué? A que tenían que circuncidarse como ellos y además a cumplir los ritos que estaban en la ley que había sido dado por Dios
al pueblo. Dice que os circuncidéis conforme al rito de Moisés. Y había algo aquí importante, hermanos. Ellos estaban diciéndole, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no siguen los ritos, no pueden ser salvos. Eso que estaban hablando ahí era una herejía, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora, como Pablo les estaba enseñando, la gracia de Dios, ya habían, si recordemos en el capítulo 5, ya habían sido justificados. En el capítulo 6 ya el pecado no moraba más en nosotros. ¿Por qué? Porque había sido quitado por la sangre de Cristo. Y ahora dice en el capítulo 7 que andamos por la gracia, que somos libres por la gracia. Entonces, lo que ellos estaban diciendo, no podéis ser salvos, hermanos. Estos cristianos, estos judíos, llamados también judaizantes, que hoy en día hay algunas iglesias que practican estas cosas que son inconcebibles y no están de acuerdo a la palabra del Señor. Estos vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de haberse convertido en judíos y sometiéndolos a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Recordemos, hermanos, que la circuncisión era un ritual exclusivo del pueblo de Israel, mis hermanos. Entonces, era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. O sea que una cosa era aceptar un temeroso de Dios ocasional en la iglesia, alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías, y otra muy diferente, darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley y ninguna intención en guardarla, según la enseñanza que Pablo les estaba dando ahora. Por eso, hermanos, es que yo les he enseñado que el trabajo de Pablo no era para nada fácil. Era difícil, hermanos. Tenía que tratar con dos posiciones. Uno de aquellos que venían bajo la ley y otra de aquellos gentiles que estaban creyendo, pero que no debían de someterse a esa ley. ¿Por qué? Porque ahora estaban bajo la gracia. Y también aquellos judíos que se convertían tenían que dejar de lado los rudimentos de la ley y ahora guiarse bajo el pacto de la gracia, mis hermanos. Entonces, era un trabajo difícil y había que tener mucha sabiduría y mucha inteligencia de parte de Dios para poder escribir y que todos pudieran entender esto. Que venían de Judea, dice la palabra. O sea, venían desde Judea, hermanos, ¿a qué? Hasta Antioquía a enseñar a los hermanos que debían de ser circuncidados y guardar los ritos de la ley de Moisés. Estos cristianos eran de Judea, eran judíos que se habían convertido. Dice ahí, leímos anteriormente, ¿verdad? En el texto dice que algunos que eran de la secta de los fariseos que habían creído. Pero no estaban satisfechos, hermanos, con mantener sus creencias, ¿verdad? Para ellos mismos, sino que se sentían obligados a persuadir a otros cristianos. Ellos enseñaban a los hermanos viniendo desde lejos hasta Antioquía para predicar este mensaje. Por sus enseñanzas, hermanos, estos algunos que dice la palabra del Señor que venían de Judea, causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé, que en su más reciente viaje misionero, ellos fundaron iglesias entre los gentiles sin llevarlos a estar bajo la ley de Moisés. Estos venían a estorbar. Y pongamos atención a esto, hermanos. Habían creído, pero venían a estorbar el trabajo de la predicación misionera de Pablo y Bernabé. Estos algunos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer y enseñar lo que estaban enseñando, mis hermanos.
Cuando en la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo predicó este mensaje que está en Hechos capítulo 13 y el verso número 39. Vamos a leer la palabra del Señor. Espero que vayan entendiendo, mis hermanitos, mis hermanas y amigos, y si no, pues escríbanme, ¿verdad? Estoy para servirles. Hechos 13:39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿por qué? Porque la ley no podía justificar. Solo Cristo Jesús pudo justificarnos. Entonces Pablo dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, ¿en quién? En Jesús. Es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué, hermanos? Porque la justificación nuestra solamente pudo llegar por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y por medio de Él, nosotros que éramos injustos, fuimos justificados en Él. Por eso la palabra dice, en Él, ¿en quién? En Jesús es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, verso 39. Entonces, estos algunos de Judea se hubieran opuesto a esto diciendo, bueno, Jesús nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. Pero Pablo enseñó que el hombre solo podía estar bien con Dios, o sea, solo podía tener una reconciliación con Dios, siendo justificado por medio de Cristo Jesús. O sea que el fundamento de lo que Jesús había hecho. Y ellos decían, no podéis ser salvos. O sea, hermanos, que esto no era un problema secundario. Tenía que ver con la salvación misma. Cómo uno se hace justo delante de Dios. Esta no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes. O sea, no podía haber, era una enseñanza básica, hermanos. La gracia, la salvación por gracia y no por obras, no era algo que unos creían que sí, otros que no, hermanos. No, tenían que ser de un mismo sentir. Y algunos otros creyendo que no era importante. Este era un problema que iba hasta el núcleo mismo del cristianismo, mis hermanos, y tenía que ser resuelto. Por eso es que hubo esta reunión, hermanos, tan importante, ¿verdad? Entre quienes los apóstoles, Pablo, Bernabé, los que estaban en la iglesia, los ancianos, acerca de este asunto, porque se estaba enseñando, hermanos, algo que iba en contra de la palabra del Señor, de la enseñanza que Dios estaba dando. Él dice, salvos por gracia, mas estos estaban diciendo, no, ellos están mintiendo. Mientras ustedes no se conviertan en judíos y se circunciden y cumplan todos los ritos de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. O sea, hermanos, esto era algo importante, por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo leímos al principio, que dice que hubo una discusión no pequeña. O sea, yo me imagino la clase de contienda que hubo en el ardor de Pablo y Bernabé defendiendo lo que Dios les había dado, y aquellos que estaban enseñando una cosa que no era lo que estaba en la palabra del Señor. Dice que hubo una contienda no pequeña, o sea, una discusión grande entre ellos, tanto que después se decidió llevarlo hasta la iglesia misma a que fuera tocado. ¿Para qué? Para dar una solución. Hermanos, veamos, en la palabra del Señor hay doctrinas que son básicas e indispensables para la vida del creyente y no son negociables por nada. Al igual que la palabra del Señor no se puede negociar ni se puede acomodar por nada ni por nadie. Y la doctrina de la salvación es una de ellas, hermanos. Por eso fue que hubo esta discusión, hermanos, y al final pues pudimos leer, ¿verdad? Cuando Jacobo se puso en pie
Y dice que Pablo y Bernabé, qué lindo esto, ¿verdad? Dice que ellos iban por las ciudades contando todas las maravillas, todo lo lindo que Dios estaba haciendo entre el pueblo gentil. Eran judíos que estaban contando lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Por eso al final, después de que Pedro habló a todos los que estaban reunidos, dice que Jacobo se puso en pie y dice, hermanos, ¿en qué terminó todo esto? Dice que después de conocer todo el asunto por largo tiempo, de ser discutido, dice que Jacobo dice el Señor, que hace conocer esto de tiempos antiguos, pero yo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Luego algún día vamos a ver esto más adelante o cuando entremos al estudio del libro de los números, el ahogado y sangre. Entonces, hermanos, ¿a qué llegaron? Decían, miren, concluimos con esto, que se les escriba a quienes, a los gentiles que estaban creyendo, porque para ellos era más importante esto que un ritual, hermanos, que algo que la ley decía. Dice, sino que se les escriba que se aparten, o sea, del pecado, dice, de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y sangre, mis hermanos. Muy bien, gloria sea al Señor por esto, mis hermanos. Qué bella la palabra del Señor. Entonces, el asunto era que no fue algo pequeño, hermanos, no fue algo a la ligera, tuvo que ser tocado. ¿Por qué? Porque se estaba tocando en sí la doctrina misma de la salvación por gracia. Por eso es que ellos no pudieron aguantar más esto, mis hermanos. Muy bien. Solo podemos imaginar entonces cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero, quería que la falsa doctrina de la justificación por las obras tuviera éxito, que era lo que los judíos que habían creído, ¿verdad?, de la secta de los fariseos decían. No, pero si ustedes se hacen judíos y cumplen con todo, sí pueden ser salvos. Satanás quería que esta falsa doctrina por obras tuviera éxito. Pero incluso si no lo tuviera, Satanás quería una costosa y amarga guerra espiritual para dividir y amargar a la iglesia por completo, porque ese es el propósito, hermanos. Esto podía ser la mayor amenaza para la obra del evangelio vista en el libro de los Hechos. Por eso Jesús el Señor dijo, hermanos, en Mateo 12:25. O sea, ¿qué dice Satanás? Bueno, si no puedo meter esta herejía de la justificación por medio de las obras, bueno, entonces voy a dividir la iglesia, voy a dividir los hermanos. ¿Y qué dice el Señor en Mateo 12:25? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso el Señor estaba llamando a la unidad. Y dice, no permitan que la familia se divida. No permitan que la iglesia se divida. Cuando es en cuanto a las doctrinas, no hay de que este sí cree, de que el otro no, de que podría ser, no, hermanos. Las doctrinas básicas de la palabra del Señor deben de creerse y todos debemos ser de un mismo sentir, aunque nos parezca o no nos parezca, hermanos. Por eso el Señor dice que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Entonces, Pablo termina este capítulo 7 hablando de su naturaleza de pecado. Después del verso 14, Pablo habla de las cosas que él siente para hacer, pero que no hace, y del pecado que mora en él, la lucha interna que él tiene entre el espíritu y su carne, enseñándonos a nosotros que de igual manera nadie está libre de esa naturaleza de pecado. Pero que en el Hijo de Dios esa naturaleza no reina en nosotros. O sea, está en nosotros, pero no reina. Porque nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, que es el tema del capítulo 8 que nos toca, si Dios no viene antes, el próximo domingo. Entonces, ya nosotros no vivimos según la
la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué encontramos hoy en esta enseñanza que la palabra del Señor nos ha dado? Bueno, hermanos, que hoy en día hay doctrinas, hay enseñanzas que van en contra de la palabra del Señor y que son utilizadas por Satanás. ¿Para qué? Para dividir la iglesia del Señor, para tratar de que la iglesia sea dividida, para dividir los hogares, hermanos, porque Satanás sabe que un reino que se divide no permanece. Mas el Señor nos llama a la unidad y Él oraba por nosotros. Padre, yo te pido que estos sean uno como tú y yo somos uno. El Señor siempre llamó a la unidad. Satanás llama a la división. Satanás trató de qué? De enseñar, utilizando algunos que habían creído, pero que todavía arrastraban todas las cosas de la ley en ellos, ¿a qué? A meter esta herejía entre el pueblo gentil que estaba creyendo. O sea que sí, pueden creer, pueden convertirse, pero deben cumplir con la ley, deben cumplir con los ritos, deben circuncidarse, cosa que no estaba, según la enseñanza de Pablo, de salvos por medio de la gracia, mis hermanos. Muy bien, finalizamos esta mañana, mis hermanos, mis hermanas y amigos, dándole gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Tan preciosa y tan clara que es. Y también, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña claramente. Por eso, yo les he instado antes, les insto ahora y lo seguiré haciendo, mis hermanos. Estudiemos la palabra del Señor. Tengamos celo por la palabra. Porque cuando alguien venga, un judaizante de esos que andan por ahí, que no saben en realidad lo que están haciendo, queriendo meternos las cosas de la ley y la gracia, las dos cosas a la vez, hermanos, nosotros vamos a tener la suficiente autoridad de la palabra del Señor para enfrentarlos y para hacer valer y hacerle conocer lo que usted y yo hemos recibido como buenos apologistas que debemos ser, estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga esta mañana, mis hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo con el estudio del capítulo 8 para que lo vayan leyendo, que dice que nosotros ahora vivimos según el Espíritu y no según la carne. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Está el Espíritu de Dios en ti esta mañana? ¿Estás seguro? Bueno, vamos a verlo, si Dios nos permite, el próximo domingo. Dios les bendiga grandemente esta mañana.